Buenas noches, vamos a hablar sobre derivados financieros. Esta presentación es realizada por Gustavo Adolfo Barón Rodríguez y quienes habla Andrea Joana Calderón Suspes. ¿Qué es un derivado financiero? Es un producto financiero cuyo valor se basa en el precio del otro activo. El activo del que depende toma el nombre del activo subyacente. Por ejemplo, el valor de un futuro sobre el petróleo se basa en el precio del petróleo. Ventajas de los derivados financieros. Se puede utilizar como cobertura, un método para minimizar pérdidas en otras posiciones. Esto se debe a que los productos derivados ofrecen una mayor flexibilidad cuando se comparan con operar directamente con el activo subyacente. Algunos productos derivados se operan con margen, lo que significa que solamente tiene que poner una fracción de valor de la posición para recibir la exposición total del mercado. Desventajas de los derivados. Los productos derivados pueden añadir volatilidad al mercado. En el pasado, los especuladores han sido objeto de acusaciones por ser ambiciosos en los tiempos en que se incrementan los precios del petróleo y los alimentos y por causar drásticas fluctuaciones en los mercados, lo que conduce a burbujas especulativas que empujan al valor intrínseco de un activo por encima de su precio del mercado normal. Características de los derivados financieros. Es un producto que no tiene valor por sí mismo, sino que su valor depende del otro producto financiero conocido como activo subyacente. La formación del valor que tenga el activo subyacente en el mercado financiero determinará el valor real de un derivado, generándose una relación simbiótica en donde el subyacente sube o baja de precios, su derivado también lo hará. Buscar proteger a los clientes de los riesgos propios del mercado financiero. Se cotizan en el mercado organizaciones como bolsas o mercados bursátiles como los OTC. ¿Qué instituciones ofertan los derivados financieros? La bolsa emitirá como miembro del mercado a todas aquellas entidades vigiladas por la SFC que tengan la calidad de intermedios de valores, debidamente inscritas en el Registro Nacional de Actores del Mercado de Valores. Igualmente podrá emitir el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda. Establecer los establecimientos de créditos. Sociedad comisionista de bolsas, sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de inversión, compañías de seguros, entre otras. Riesgos mitigados con el uso de los derivados financieros. Existen 6 riesgos. El primer riesgo es el riesgo de precio y este es debido a una variación en el precio del activo subyacente. Riesgo de convexidad, cuando el precio del subyacente y el valor de la transacción no es lineal, mayor será el riesgo. Riesgo de volatilidad, la variación que existe entre el valor de una transacción debido a una modificación en el precio del activo subyacente. Riesgo teta, que el valor de la transacción se modifique debido al paso del tiempo. Riesgo básico, diferencias entre los rendimientos de los derivados que la componen y el de sus coberturas. Riesgo de descuento, variación en el tipo utilizado para descontar los flujos de caja futuros. Vamos a ver los ejemplos de los derivados financieros. El primer ejemplo tenemos los SWATs. Es un derivado financiero y básicamente es un contrato entre dos partes por el cual pactan el intercambio de una serie de cantidades de dinero en una fecha futura. Aquí tenemos un ejemplo, una inversión inicial que se hace de 30,000 pesos. Tenemos a dos inversionistas, el inversionista A y el inversionista B. El inversionista A paga un interés fijo trimestral de 3% sobre la inversión inicial, mientras que el inversionista B paga un interés variable trimestral sobre la inversión inicial. El tiempo de la duración de esta inversión va a ser de 5 años. Vamos a tener 3 posibles escenarios a los que los inversionistas se pueden enfrentar. En el escenario 1 tenemos un interés fijo del 3%
para el inversionista A y para el inversionista B un interés variable del 3,5%. En este caso, el inversionista A tuvo un pago de 900 mil pesos sobre los 30.000 pesos, de 900 pesos, perdón, sobre los 30.000 pesos, y el inversionista B tuvo un pago de 1.050 sobre la inversión inicial de 30.000 pesos. Eso tiene como resultado que el inversionista B ganó 150 pesos. En el escenario 2, el inversionista A sigue teniendo un interés del 3% fijo, mientras que el inversionista B variable tiene un interés del 2%, bajó. Esto hace que el inversionista A tenga su rentabilidad de 900 pesos asegurada por su interés fijo, mientras que el inversionista B tiene una rentabilidad de 600 pesos. Eso hace que el resultado pierda 300 pesos comparado con el inversionista A. Y en un escenario 3 es cuando el inversionista B tiene un interés también del 3%, igual que el fijo del A, los dos ganan 900 pesos. Ese tipo de derivados hace pensar por la variabilidad que tiene en su tasa de interés que se debe ser muy cauto al momento de tomar ese tipo de decisiones, ya que cuando es un interés variable, pues pone en riesgo el capital y la rentabilidad de la inversión. La segunda es los forwards. Es un contrato entre dos sujetos o partes con el objetivo de tener un compromiso en un futuro para intercambiar un determinado activo o índice de precios sobre un activo determinado. Tenemos un ejemplo cuando una persona quiere vender un inmueble dentro de un año y la otra quiere comprar un inmueble dentro de ese mismo año. El inmueble tiene un valor actual de 50 millones de pesos y ambas partes acuerdan un contrato de forwards por un precio de 55 millones en un periodo de un año. Al finalizar este periodo, el inmueble tiene un valor de 60 millones de pesos. Sin embargo, el dueño del inmueble tiene la obligación de vender por 55 millones de pesos y el comprador adquiere una ganancia de 5 millones de pesos. Los contratos de futuros. Los contratos de futuros son acuerdos entre dos partes para comprar o vender un bien a un precio determinado. Pero a diferencia de los forward, estos son trazados en la bolsa, regulados, estandarizados y modificados por fluctuaciones del precio del mercado. Por lo tanto, las partes tienen como contrapartida al mercado de futuros, interactuando a través de un intermediario. Vamos a ver un ejemplo de contratos futuros. Aquí tenemos un ejemplo de un productor de trigo y un molino. En este caso, el papel del vendedor es el agricultor y el caso del comprador es el molino. Tenemos al agricultor que se encuentra en pleno periodo de cosecha y planifica vender su producción en los próximos 90 días, pero le preocupa que los precios del mercado bajen. El valor actual del quintal del trigo, que son 100 kilogramos, es de 10 pesos actualmente. El comprador del molino teme que el precio del trigo ascienda a 15 pesos por quintal en 90 días o más, por lo que pretende negociar un acuerdo con el agricultor. El comprador se reúne con el vendedor y pactan una transacción de 200 quintales a un precio de 10 pesos por quintal, con término de contrato a 90 días más. Existe el riesgo que una de las partes incumpla el acuerdo. A este riesgo se le denomina riesgo de contrapartida. Si el precio del trigo en el mercado spot es mayor al acordado, el molino corre el riesgo de que el agricultor no cumpla con su promesa y venda la producción a otro comprador. Por otro lado, si el precio del mercado es menor al acordado, corre el riesgo de no vender su cosecha porque el molino compró trigo a otro agricultor. Para cubrir este riesgo, las partes realizan sus contratos en mercados organizados, en donde se busca gestionar las negociaciones de manera transparente y eficiente. De esta manera, la promesa de compra-venta pasa de ser un contrato forwards a un contrato futuro. El mercado organizado cubre el riesgo de contrapartida a través de la Cámara de Compensación, encargada de ejecutar las liquidaciones diarias y pagos de garantías, con el fin de igualar el precio spot del día del vencimiento,
con el precio preespecificado en el futuro. La Cámara actúa como contraparte entre compradores y vendedores, exigiendo los pagos y las entregas del subyacente. Tenemos las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención. Gracias.